Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Ciudadano TV, la revista informativa del gobierno de la Revolución Ciudadana. En esta primera semana del año, el presidente Rafael Correa realizó su gabinete itinerante en Baeza, provincia de Napo, desde donde transmitimos este programa. Hoy en el Ciudadano TV nos acompaña Santiago Pérez, con quien analizaremos el índice de popularidad del primer mandatario. También el flamante superintendente de telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, quien nos contará la gestión que realizará durante el siguiente periodo. Arrancamos de inmediato con el desarrollo de la información. En esta semana, el presidente Rafael Correa visitó el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil. Durante su recorrido, constató los trabajos que se realizan en el complejo penitenciario para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad. Con efusivas muestras de respaldo, el jefe de Estado llegó al Centro de Rehabilitación Femenino de Guayaquil. Allí comprobó la gestión que desarrolla el Ministerio de Justicia en favor de las reclusas y el nuevo sistema informático de registro de visitas y de personas privadas de la libertad. Pero compañeras, ustedes lo han dicho, se ha hecho un importante esfuerzo, esto ha mejorado muchísimo. Antes esto, si hemos cometido un error, debemos perder la libertad, jamás perder la dignidad, y eran centros realmente indignantes. Sin embargo, estamos tal vez en el mejor centro del país, a excepción de los nuevos que estamos inaugurando. No nos engañemos y no me engaño. Todavía las condiciones de nuestros centros mal llamados de rehabilitación social son terribles. Y ese es uno de los ejes de nuestra política de seguridad ciudadana. Que estos centros se conviertan realmente en rehabilitadores y no en perfeccionadores muchas veces de delito, y peor, en núcleos de donde se dirige el delito. Uno de los objetivos del gobierno de la Revolución Ciudadana es que los centros carcelarios se conviertan en sitios donde los internos se capaciten. En este lugar visitó los talleres textiles y de costura donde las internas desarrollan diversos proyectos productivos que les benefician a ellas y a sus familias. Ayudar a la señora, qué posibilidad. Ella no puede ir ni al baño ni hacer cosas necesarias. Ayúdenos, señor presidente. Gracias por escucharme. Momentos después, el jefe de Estado recorrió el Centro de Rehabilitación de Varones, donde se construye un policlínico que estará listo en febrero próximo. Estas instalaciones atenderán a 4.000 personas privadas de la libertad, en salud, atención ambulatoria y áreas de aislamiento para personas con VIH y tuberculosis. Yo sé que están en condiciones muy precarias aquí, estamos atrasados en el cronograma, pero ya pronto empezarán a construirse nuevos pabellones. Ya tenemos 2 centros de rehabilitación social más en el país. Poco a poco se irán construyendo nuevos pabellones para disminuir el hacinamiento y tener muchas mejores instalaciones. No los hemos olvidado, pero recuerden, tal vez muchos de ustedes cometieron un error, otros pueden ser fruto de la injusticia de un sistema judicial terrible, pero aquellos que cometieron un error, siempre hay una segunda oportunidad, formas de salir adelante. Ayúdennos a mantener la seguridad ciudadana, compatriotas. Para junio de este año se tendrán 2.200 espacios físicos para internos, lo cual permitirá reducir la aglomeración en un 30% de la penitenciaría. Con imágenes de Ángel Zulca, Javier Benalcázar, El Ciudadano TV. Durante su estancia en el puerto principal, el jefe de Estado también recorrió las instalaciones del Hospital Guayaquil y conversó con varios pacientes del área de emergencia, quienes manifestaron al jefe de Estado la necesidad de mejor atención en el servicio. Pacientes hacinados en la sala de emergencia, pedidos de medicinas y mejora en el servicio fue lo que alió el presidente de la República durante su recorrido al Hospital de Guayaquil. El jefe de Estado llegó acompañado por el ministro de Salud, David Chiriboga, quien le explicó los servicios de este importante centro de atención médica y que tiene como usuarios a los habitantes de sectores populares de la provincia del Guayas y del país. Las últimas veces no me han dado medicina, yo sufro de azúcar, pero ¿Cuál es el motivo que dice que no llegan, no llega el pedido que hacen, dice. La capacidad del hospital, de más de 30 años,
ha quedado minimizada por la alta demanda que existe en el lugar. La sala de cuidados intensivos es mejor que cualquier hospital clínica privada del país, los quirófanos. El problema es que tenemos una explosión de demanda muy grande y con este hospital particularmente tenemos algunos problemas, incluso mafias corruptas dentro del hospital que comercian con los medicamentos que manda el Ministerio de Salud, etc. Ya estamos haciendo las averiguaciones del caso. Ante esto, el gobierno prepara la ampliación de este centro médico y la construcción de un nuevo hospital al sur de Guayaquil y que tendrá una capacidad para 400 camas. El mandatario indicó que se están investigando magias internas que comercian con los medicamentos que envía el Ministerio de Salud. Que yo tengo que hacer aquí hasta de, ¿cómo es que se llama? Pesquisa. Andar aparte de mis funciones, que como le decía, soy la única farmacéutica para este monstruo de hospital grandote. Tengo que andar de pesquisa, atrás de la medicina, que no se me la roben, que no se me la lleven. Además, la mala administración del hospital ha coadyuvado para que este centro médico tenga problemas en su infraestructura y en sus servicios. Bueno, tengo trabajando en este hospital 37 años, lo que tiene de vida el hospital. Y durante todo ese tiempo he ejercido las funciones de administrador del hospital, que es una función compleja en el sentido de lo que uno tiene que hacer diariamente con el control y manejo de todas las cosas del hospital. Lógicamente, dentro de las cuestiones que uno hace, a veces existen fallas, ¿no? El primer mandatario solicitó a la directora del hospital, Marisa Barros, mejorar la atención y los espacios de este centro. Tengo 7 meses en esta administración, en esta dirección del hospital, y tengo que reconocer todo el apoyo que hemos tenido para compra especialmente de medicamentos. Finalmente, las autoridades confirmaron que en febrero se solucionará los inconvenientes en la entrega de medicamentos a los usuarios. Con imágenes de Ángel Zulca y Rodrigo Sandoval, Javier Benalcázar, El Ciudadano TV. La ministra coordinadora de la Producción, Empleo y Competitividad, Natalie Celi, presentó esta semana el balance del sector productivo 2010. El informe destaca que el crecimiento del Producto Interno Bruto no petrolero entre los años 2007 y 2010 superó las expectativas iniciales, que eran de 4.3%. De acuerdo a las cifras presentadas recientemente por el Banco Central del Ecuador sobre crecimiento del Producto Interno Bruto PIB, en el tercer trimestre de 2010 se hace evidente la gran reactivación de la economía ecuatoriana. Pues al comparar el tercer trimestre en los años 2009 y 2010, el crecimiento es de cerca del 5%, alcanzando tasas superiores al 8% en varios sectores como la industria y el comercio. Es decir, la economía está en una franca recuperación y advertimos que la tasa de crecimiento PIB no petrolero para el periodo será superior a la estimación inicial que tendría este ministerio. Un crecimiento por encima del 4.5 en un periodo donde la economía del mundo sufrió la crisis más grande en los últimos 90 años, creo que es extremadamente positivo. Para las autoridades gubernamentales, las cifras de inversión, medida por incremento de activos y la formación bruta de capital, nuevamente son positivas y lo serán aún más con la aplicación del Código de la Producción en 2011. En cuanto a la inversión privada, Celi indicó que se ha tenido un buen desempeño en el tema y recordó que en el primer semestre de 2010 este rubro se incrementó en 36%, al ubicarse en 3.898 millones frente a los 2.462 millones registrados en igual periodo en el 2009. Destacan además la formación de agenda para la transformación productiva y agendas provinciales, que permitirán atacar al problema estructural del país de una alta dependencia del petróleo y montos elevados de importaciones que desequilibran nuestra balanza comercial. Y eso tenemos que tener muy claro. Somos un país que tiene una economía ociosa, como le llamo yo. ¿Por qué? Porque únicamente nosotros importamos, comercializamos o se da la intermediación y en la intermediación se queda la riqueza, pero no generamos la riqueza en el país. Entonces eso realmente tiene un impacto muy fuerte con respecto a la balanza comercial que dentro del Consejo se vio que es uno de los puntos que tenemos que realmente trabajar arduamente en este periodo de gobierno. Al respecto de las agendas provinciales, estas ya se han concretado en varios territorios. Muestra de ello son la suscripción de Manabí Produce y El Oro Produce a finales de 2010 y que en 2011 se extenderán a todo el país, gracias al trabajo conjunto con los actores y gobiernos locales. A esto se suman grandes avances en los temas de sistemas de gestión de calidad, ventanilla única de comercio exterior y mejoras sustanciales en el sistema aduanero que permitirán consolidar el camino hacia la transformación productiva que impulsa el gobierno nacional.
En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. El Ciudadano TV se retransmite por Radio Nacional del Ecuador en su frecuencia 600 AM en Guayaquil, Radio Pública y sus 5 frecuencias, 100.9 Quito, 105.3 Guayaquil, Cuenca 88.9, Manabí 88.1 y Macas 88.5 frecuencia modulada. También en Riobamba TVS Canal 13, en Cañari Azuay Unción TV Canal 25, en Manabí Capital TV Canales 24 y 28 y Televisión Manabita Canal 30 en Manta y Portoviejo. Tras el corte, Javier Álvarez entrevista al superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Ciudadano TV. Esta semana en la Asamblea Nacional posesionó a Fabián Jaramillo Palacios como el superintendente de Telecomunicaciones. En realidad una ratificación a este funcionario cuencano, quien se posesionó por primera ocasión el 24 de julio del 2008 en la Asamblea Constituyente en Montecristi. Fabián Jaramillo nos acompaña aquí en El Ciudadano TV. Muchísimas gracias por su presencia. Y la primera pregunta que le hago, señor Jaramillo, es justamente al respecto de la designación. Si bien es cierto, esa designación contó con el voto unánime de todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana en el nuevo mecanismo tal como establece, de designación tal como establece la Constitución, la oposición política considera a su ratificación y a su designación como una demostración más de que el gobierno nacional mantiene cierta influencia o influencia en los organismos de control. Bueno, yo creo que esa es una percepción a la que tienen derecho las personas, pero que no la comparto bajo ningún punto de vista, en razón de que si tenían argumentos para impugnar mi presencia en la terna que fue enviada por parte del Ejecutivo, lo podían hacer, es decir, había el plazo suficiente como para que presentaran argumentaciones que dieran al traste con la designación de la que he sido objeto. ¿Y nunca se presentó? No hubo ninguna impugnación a mi candidatura y es esa la razón por la cual también se acortaron los plazos para la designación. Yo había previsto que volvería presumiblemente al cargo en un plazo de 1 mes y medio, cerca de 2 meses, pero en menos de 3 semanas o en 3 semanas resulté nuevamente designado por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que el tema relacionado con los pareceres que puedan tener las personas son dignos de respeto, son dignos de consideración, pero no me preocupan realmente porque las amarguras que tienen cada una de las personas las pueden guardar para sus propios consumos. Y eso también ratifica una serie de acciones que también se pueden venir llevando adelante a través de la gestión suya en la superintendencia, la continuidad. Usted viene ya 2 años realizando funciones aquí en la superintendencia. ¿Qué es lo que va a continuar? ¿Qué es lo que desea cambiar? ¿En dónde va a centrarse en esta nueva etapa de acción? Bueno, el tema de actividad de la superintendencia es una actividad continuada que no tiene principio y fin, sino es una labor que la debemos de ejercer de manera permanente para vigilar que los servicios de telecomunicaciones, las concesiones de radiodifusión y televisión estén acordes con lo que determina la ley, con lo que determinan los respectivos contratos o permisos de concesión. Y en ese ámbito pues estamos trabajando de manera permanente. Pero el enfoque yo creo que sí se lo puede hacer distinto a lo que lo hemos venido haciendo de manera tradicional. Por ejemplo, nos estamos planteando un nuevo enfoque en cuanto a la obtención de índices, de indicadores que nos digan si es que la gestión que está efectuando la superintendencia está dando frutos finalmente hacia el público.
no es suficiente que nosotros impongamos sanciones, que se paguen multas, que se registren como parte de los expedientes de las operadoras o de los concesionarios llamados de atención o algo parecido, sino es fundamental que como consecuencia de esas acciones de control se vayan dando correctivos que tengan como consecuencia la mejora en la calidad de los servicios. Creo que este es un enfoque un poco diferente del que hemos mantenido hasta ahora, en donde nos limitábamos a verificar y controlar que los contratos, las leyes, etcétera, se estén cumpliendo, y en caso de encontrar que había quebrantamiento de estos aspectos legales, se imponían las sanciones correspondientes, pero hasta ahí llegábamos. Lo esencial al final del día es que haya un cambio en la actitud de parte de los operadores y que den como resultado, como dije, una mejora importante en la calidad, en la continuidad, en la baja de precios, etcétera, que es la labor a la que estamos llamados. ¿Y usted considera que puede haber esa buena voluntad por parte de los operadores en el manejo de esas frecuencias que a propósito son propiedad del Estado? Yo aquí puedo decir que... Porque hubo problemas el año. Naturalmente, o sea, esta es una actividad no exenta de problemas, pero yo saludo más bien la respuesta positiva que ha habido de la mayoría de los operadores, de la mayoría de los concesionarios, quienes han entendido que nuestra intención busca primero poner orden, saber que todos están marchando conforme a lo que determina la ley, a lo que determinan los respectivos contratos, y que esa actividad hace que si ellos están en cumplimiento de estos aspectos legales, estarán libres de zozobras, estarán libres de inconvenientes. Esa respuesta positiva de parte de la mayor parte de las personas que están vinculadas a este quehacer, lo destaco como un aspecto positivo. Naturalmente hay personas que desafortunadamente se mal acostumbraron a prácticas que son contrarias a lo que he mencionado, y eso hace que todavía permanezcan algunas actividades de la superintendencia como objeto de atención permanente para tratar de corregirlas y tratar de eliminarlas. También hay una actividad importante en la que nos hemos enfocado, que es la erradicación de los delitos en telecomunicaciones. Este es uno de los aspectos que en los últimos días también se ha dado una atención prioritaria por parte de los medios de comunicación, y en esa actividad también participa de alguna manera la Superintendencia de Telecomunicaciones, y desde hace más de 2 años hemos venido a través de nuestras jornadas de telecomunicaciones informando al público y diciéndoles que tengan cuidado, que sean precavidos en el momento de entregar información que en muchos casos es engañosa o en muchos casos es usada ilícitamente por parte de personas inescrupulosas. En este tema hemos venido trabajando en conjunto con la Fiscalía, hemos venido trabajando en conjunto con otras entidades, con la Defensoría del Pueblo, de manera que vayamos erradicando este tipo de inconvenientes. Pero aquí hay que profundizar aún más, hay que hacer un trabajo educativo, un trabajo comunicacional mucho más profundo y exhaustivo, de manera que podamos eliminar en lo posible estos inconvenientes en las telecomunicaciones. Otro de los aspectos que se destaca dentro de la gestión es la entrega democrática de las frecuencias hacia las radios comunitarias. ¿Va a continuar eso? ¿En qué cantidad? ¿Cómo van a manejar esto? Bueno, este es un tema fundamental. Yo comienzo por señalar unos datos que me parecen importantes relevarlos, porque mucha información se maneja un poco apresuradamente y da lugar a pensar de que hay realmente una concentración excesiva en pocas manos de las frecuencias que permite el espectro radioeléctrico para medios de comunicación. De cerca de 1.900 radios o emisoras que están en el país, hay poco más de 1.400 concesionarios, lo que nos da la idea de que tampoco es una concentración exagerada. Claro que alguien podrá decir, pero hay como 500 frecuencias o concesiones que estarían en pocas manos. Ahí yo debo señalar que también hay situaciones en las cuales la
forma en la cual operan los medios de comunicación, es decir, matrices, repetidoras en distintos lugares del país, no hay otra manera física de hacerlo en este momento, o subiendo al satélite o teniendo repetidoras para ir de montaña a montaña y tener equipos que permitan cubrir distintas provincias. Entonces, alguien que tiene una emisora en Quito, por ejemplo, y quiere tener una cobertura nacional, lo que hace es poner repetidoras en distintos lugares del país. No significa que tenga 25 o 30 radios, lo que tiene es una emisora de radio con repetición. Pero también ha habido gente que ha virado la figura y ha vendido eso como frecuencias nuevas. Sí, bueno, hay casos y casos. Muy puntuales. Sí, hay casos y casos, hay personas que aprovechándose de la circunstancia que formaban parte de los cuerpos colegiados que hacían las concesiones, se hicieron adjudicar frecuencias. Hay personas que al ostentar cargos de elección popular también ejercieron presión para que se les asigne frecuencias, y así hay una serie de ¿Cómo casos. se frenó eso y cómo se sancionó? ¿O Bueno, cómo se va a sancionar? Ahí desafortunadamente hay unos límites entre lo legal y lo ético, ¿no? Muchos de ellos cumplieron los requisitos legales, es decir, están legalmente concesionados, aunque ética y moralmente tenga cuestionamiento, ¿no? En ninguna parte de la ley se decía que hay prohibición de que los diputados o de que los alcaldes o de que los prefectos u otros puedan tener concesiones. No dice eso en ninguna parte de la ley, pero claro, es un tema ético, es un tema de moral de las personas. ¿Pediría entonces usted como superintendente reformas a esa ley? Sí, estamos trabajando en esos aspectos y creo que la Constitución nueva nos obliga a tener cuerpos jurídicos que se pongan de acuerdo con esta nueva normativa que rige en el país y que no corresponde a los cuerpos legales que hoy están vigentes y que fueron expedidos en la década del 70, la ley de radiodifusión y televisión, en la década del 90, la ley de telecomunicaciones. Por lo tanto, hay que actualizarlos, hay que ponerlos a tono con lo que determina la Constitución, hay que incluir esta prohibición de pertenencia a grupos que están vinculados con el sector financiero y otras cosas más que se señalan en este nuevo cuerpo legal. Perfecto. Otro de los temas que también guarda relación con el trabajo que ustedes realizan, el tema de la administración del espectro de radiofrecuencia. Durante las fiestas de fin de año, tradicionalmente los servicios de telefonía celular colapsan. ¿Ustedes pudieron determinar que eso ocurrió nuevamente este año o no? Bueno, ¿hay denuncias de la información que tenemos no hubo un colapso, se tomaron algunas previsiones, creo que la ciudadanía también ha tenido una colaboración importante en el hecho de no pretender hacer todas las llamadas precisamente en el momento de transición de la medianoche del 31 de diciembre al 1 de enero. Y muchas personas enviaron con suficiente anticipación sus mensajes de felicitación, de buenos deseos, de manera que no se congestionaron como ha sido tradicional en otros años las redes de telecomunicaciones. ¿Ustedes sí monitorearon a las dos empresas privadas y a la estatal también? Sí, los controles se los ha hecho, no tenemos reportes de problemas severos. Pudo haber ocurrido en alguna celda en particular, en algún sitio específico, pero la generalidad de las llamadas fueron cursadas sin mayor inconveniente. Correcto. Con respecto justamente al trabajo que desarrollan las empresas de telecomunicaciones, especialmente de telefonía portable, ¿cuál va a ser el trabajo de control que ustedes van a mejorar en ese aspecto? ¿O consideran que en este momento ese mecanismo es idóneo? Creo que toda la actividad humana y técnica es perfectible, por lo tanto, uno de los aspectos en los que hemos venido trabajando es en la mejora de calidad de los servicios. Hemos estado monitoreando permanentemente a las operadoras de telefonía móvil, hemos verificado que muchas de ellas tienen huecos de cobertura o tienen capacidad insuficiente en determinadas celdas para atender el tráfico que se cursa en esos lugares. Esto ha hecho y ha obligado a que la superintendencia exija a las operadoras la instalación de nuevas antenas, de nuevas radiobases.
Desafortunadamente ahí en este caso debo mencionar que las operadoras nos han presentado como justificativo para no hacerlo las dificultades que presentan los trámites municipales, los trámites de autorización para implantar esta infraestructura e incluso las oposiciones de los ciudadanos vecinos del barrio en donde se pretende instalar esta infraestructura. Nosotros aquí hemos hecho un llamado, hemos estado informando de forma permanente a la ciudadanía a través de las jornadas, indicándoles que la instalación de radiobases que emiten radiaciones no ionizantes no causan problema a la salud. Los índices y valores son verificados constantemente por la superintendencia y los valores que hemos encontrado en todas las radiobases del país son inferiores a menos de la mitad de lo que recomienda la UIT como organismo internacional, como valor máximo permisible de potencia radiada por parte de estos. Importante aclaración, ¿qué van a hacer con los municipios para que ellos también permitan que las empresas cumplan con esta obligación? Bueno, trabajamos en una ordenanza con la AME para que esta ordenanza tipo sea acondicionada a las características propias de los municipios correspondientes en cuanto a la parte estética, en cuanto al tema de uso de suelo, etcétera. Pero esta ordenanza tipo buscaba que todos los municipios la tomen como fundamento para elaborar una normativa general. Desafortunadamente coincidió con el cambio de autoridades la terminación de esta labor y estamos retomándola para que a través de la AME otra vez se ponga en conocimiento de todos los municipios y se pueda acoger de manera más fácil y directa la posibilidad de implantar infraestructura de telecomunicación. ¿No habrá pretextos entonces para hacer cumplir la ley? Bueno, nunca podemos decir que estamos exentos de esa situación, pero vamos a procurar trabajar de manera mancomunada y está también abierta la posibilidad de compartición de infraestructura que fue resuelta por el CONATEL, pero que hasta el momento no ha tenido un reflejo en la práctica y que esperamos que en los próximos días pueda ponerse realmente en ejecución esta utilización compartida por parte de varias operadoras. Perfecto. Un tema final antes de terminar esta entrevista. El Canal del Estado anunció que para este año lanzará su señal a través de la frecuencia abierta. Se hicieron ya las pruebas. ¿Generó dificultades esas pruebas para el resto de canales que aparentemente habrían denunciado o habrían asegurado que iban a tener dificultades técnicas en cuanto a la calidad de la señal o de sus señales? No sé si nos referimos a la señal de televisión digital o a la señal de televisión analógica. ¿A la señal digital? Bueno, la señal de televisión digital está al aire desde hace cerca de 5 meses en la ciudad de Quito, en apoyo con la Superintendencia de Telecomunicaciones. No se ha registrado inconveniente alguno hasta la presente fecha en cuanto a esta señal digital. Si nos referimos a la señal analógica que se pretende incorporar en ciertas ciudades del país, en el Canal 7, se está haciendo una verificación de orden técnico para que los equipamientos que se instalen permitan mantener una anchura de banda que en ningún caso cause problemas a las emisoras vecinas que se encuentran en los canales adyacentes. La razón por la cual se pretendía hacer esta migración era para mantener el esquema que hasta ahora se ha manejado en el país de tener canales saltados de forma que no se cause inconvenientes de interferencia entre unos y otros. Perfecto. Era entonces el señor Fabián Jaramillo Palacios, su nuevo superintendente de telecomunicaciones, en realidad nuevo no, sino ratificado por la Asamblea Nacional a través de este nuevo mecanismo de designación por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Muchísimas gracias, señor Jaramillo, por estar aquí con nosotros en el Ciudadano TV. Hacemos un corte, entonces continuamos con más información. El Gobierno Nacional declaró zona de seguridad hace pocos días a 9.000 hectáreas en el norte de Guayaquil. Este es el primer paso para combatir el tráfico ilegal de tierras, que se concretará mediante un interesante plan de reubicación a cerca de 5.000 familias afectadas por este ilícito. No paguen, lo están robando.
Este fue el mensaje que dio el presidente de la República, Rafael Correa, hace pocos días en su visita a las invasiones del norte de Guayaquil. El mandatario constató personalmente cómo viven los habitantes de este sector y pudo verificar la ilegalidad con la que se han levantado estos predios mediante mafias organizadas que la ciudadanía conoce, pero teme denunciarlas. Con esto nunca vamos a salir de su desarrollo. Los mismos pobres viven peor porque los estafan, el terreno no es de ellos, no es legal, se lo pueden quitar en cualquier momento. Aquí el agua es por tanqueros, cuesta 5 veces más, le cobran la energía que estos sinvergüenzas se roban, los caciques, los piratas, los traficantes roban la energía y se la venden a esta gente. Precisamente, ese fue uno de los antecedentes graves que motivaron a que el gobierno decida emprender un proyecto de reubicación de más de 5.000 familias, inicialmente, que hoy viven precariamente en los sectores como Socales, Tierra Prometida, Voluntad de Dios y Fortaleza, víctimas de los traficantes de tierras. Vamos a hacer un programa gigantesco de reubicación de cerca de 5.000 familias, dándole buenas casas, ayudándole con el bono de la vivienda. Ustedes tendrán que hacer un pequeño esfuerzo a su parte, pero tendremos que reubicarnos. La iniciativa, cuyo desarrollo se emprenderá mediante el bono de la vivienda, contempla la construcción de viviendas y condominios dignos en zonas consolidadas. Aquí vemos bastante gente que de veramente necesitamos, por eso es que estamos, mire cómo estamos en este los aceros y más después se pone más feo esto y así ahí estamos. Porque está bien, porque no tenemos dónde ir, pues. Somos padres de familia con nuestros hijos, ¿y dónde vamos a ir nosotros? Nosotros no tenemos la culpa de estas invasiones porque nosotros hemos comprado, ¿me entiendes? No, pues entonces no tenemos la culpa de que nos engañan así los invasores, ¿me entiendes? ¿Ya? O sea que si la medida es de esa manera, ¿ustedes apoyarían esa medida? Claro, ¿por qué no vamos a apoyar si no tenemos dónde ir, pues? Tenemos que apoyarlo al presidente, no que no tenemos dónde ir. Claro, pues, estamos bien con el presidente. Finalmente, instó a los habitantes a colaborar con la reubicación de las familias y a combatir la ilegalidad de los traficantes, quienes secuestran incluso los servicios básicos y otras prestaciones sociales. Imagínense, los traficantes de tierra no dejan ni poner escuelas fiscales para tener sus escuelas privadas y cobrar, etc. Entonces son sometidos a estos caciques, a estos sinvergüenzas que los explotan. Desde Guayaquil, con imágenes de Ángel Zulca y Cristóbal Hidalgo, Santiago Duque, El Ciudadano TV. Veamos en qué condiciones viven estas familias y cuál es el precio que terminan pagando al comprar estos terrenos. El Ciudadano TV realizó un recorrido por las zonas invadidas. Les presentamos un informe. Cada uno tiene 8 metros de ancho por 16 de largo y cuesta $250. Los compradores tienen facilidades de pago y abonan entre $10 y $20 por semana, en algunos casos por mes. Todavía lo estoy pagando, ya cuando ya terminé de pagar ahí me dan el papel de propiedad. Como lo que compran las personas es la tierra, tienen que ingeniarse la forma de construir algún tipo de hábitat y sus propias condiciones de vida. Es el caso de Mariana Quiñones, quien con la ayuda de un conocido, pues es madre soltera, logró parar unas cañas y armar esta estructura de 2x2, donde el techo es un plástico, su única protección para el sol y la lluvia. En los exteriores de la covacha, unas cortinas conforman la estructura de una letrina. No tiene luz, compra $1 el tanque de agua cuando pasan los tanqueros, que puede ser 1 o 2 veces por semana. Y para conseguir alimentos, debe caminar media hora hasta la tienda más cercana. Antes vivía en el Guamoso. Las condiciones precarias en que viven las personas en estos sectores los vuelven blanco fácil de enfermedades. Sin embargo, los compradores, temerosos, protegen a los traficantes. Me regalaron y no tengo donde vivir, señorita. ¿Quién lo obsequió? Un señor, estaba regalando. Dan comodidades para que pueda pagar. Un señor que llama José, oigo decir, yo no lo conozco, pero me dicen que llama José, no sé. Así empiezan los asentamientos y años después las condiciones no cambian mayormente. Esta es la cooperativa Valerio Estacio, donde existen asentamientos desordenados desde hace más de 5 años. Son miles de familias, siguen sin agua potable y aquí compran el líquido a 80 centavos el tanque. Ya cuentan con energía eléctrica pero no regular. Son instalaciones domésticas que aseguran han conseguido por autogestión. Tratamos de colaborarnos entre nosotros y en nuestros propios bolsillos, sacar fondos para así mismo ayudar al barrio, al comité. En esta cooperativa, por ejemplo, cada persona tuvo que construir su vivienda y darle las seguridades necesarias, pues esta es una zona con alto índice delincuencial. En Guayaquil, con cámara de Cristóbal Hidalgo y Eduardo Santillán, Yoconda Loor, El Ciudadano TV. Están a su disposición las páginas electrónicas www.presidencia.gov.es, elciudadano.gov.es, andes.info.es y confirmado.net. Tras el corte, Javier Álvarez entrevista al analista Santiago Pérez.
Continúe con nosotros en esta emisión especial desde Baiza. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Ciudadano TV. Se encuentra conmigo Santiago Pérez de la firma SP Investigación y Estudios. Sin duda alguna el 2010 ocurrieron una serie de eventos que son necesarios analizarlos desde este punto de vista. El 2010 ocurrieron varios momentos importantes para el gobierno del presidente Rafael Correa y en ese sentido Santiago Pérez hizo un análisis. Según ese análisis, Santiago, en el 2010 el presidente experimentó el punto más bajo y el punto más alto de su popularidad, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? ¿Cuándo fueron esos momentos y por qué fueron medidos de esa manera? De la calificación de la gestión se debe decir, porque cuando nosotros medimos, le preguntamos a las personas a quienes entrevistamos en sus hogares, ¿cómo califica usted la labor del presidente Rafael Correa? Permitiéndole que nos diga las alternativas entre muy buena, buena, mala o muy mala. Y luego sumamos todos los que dicen algo positivo, es decir, muy buena, buena, y los que dicen lo negativo, mala más muy mala. Y esa es la medición que nosotros presentamos habitualmente. Efectivamente, este es fue un año, el año 2010, que tuvo esta característica en la que empezó con el punto, una inflexión más baja en cuanto a la calificación de la gestión. ¿Cuánto fue? Y esto fue en enero, 57 de opiniones positivas contra 40% de opiniones negativas, es decir, todos los que decían mal o muy mal el trabajo del gobierno. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Y eso había sido una cifra inédita, primero mencionar, ¿no? Nunca había alcanzado este 40% de opiniones negativas a la calificación de su gestión en ese momento. Eso estaba asociado con los apagones de luz, con los cortes de energía. Ya llevábamos más de un mes con este problema y hacia principios de enero estábamos en el borde, digamos, de la tolerancia con respecto a eso. Una vez que se terminaron los cortes de energía, también la calificación empezó a mejorar, no solamente por ese factor, sino por otros relacionados con algunos temas. Hubo un balance al inicio del año 2010 y se mostraron realizaciones. ¿Veníamos de una recesión también? Sí, también, y luego se produce una recuperación. A lo largo de todo el año 2010, la calificación está más o menos siempre encima de los 60 puntos de opinión positiva y los negativos estaban entre 32 y 35% también permanentemente. Ya. Esto hasta el mes de septiembre, la encuesta del 2 de octubre, es decir, 48 horas después del 30 de septiembre, se produce un incremento importante. La calificación en ese momento es, en cambio, la más alta de todo el periodo, desde el mediados del año 2008, 75 de opiniones positivas contra 24% de opiniones negativas. Eso quiere decir que estaríamos hablando aproximadamente unos 7 u 8 puntos o 8% de la población que pasó de calificar mal o muy mal a calificar bien o muy bien. ¿En dónde se registraron estos incrementos importantes? ¿En todo el país? En todo el país se da esta calificación más positiva en todos los niveles socioeconómicos también, en todos los grupos de edad, de sexo, nivel socioeconómico, etcétera. Sin embargo, la encuesta que usted realiza habla de que el gobierno también mostró algunos puntos débiles con relación justamente a esos segmentos de la población, el medio alto y el alto. El segmento socioeconómico medio, alto y alto, principalmente de las ciudades de Quito y Guayaquil, tiene un mayor volumen de personas que rechazan al actual gobierno. Eso también es una constatación que nosotros le hemos hecho. ¿Solo en la ciudad de Guayaquil? Principalmente en las ciudades de Guayaquil y de Quito, no solamente. Quiero decir que digamos que de cada 100 personas entrevistadas de ese segmento,
hay más personas que opinan negativamente del gobierno que en los otros segmentos socioeconómicos. Esa es la comparación exacta, ¿no? Entonces, el promedio de rechazo es algo mayor que en los otros niveles socioeconómicos, deberíamos decirlo correctamente. Perfecto. La otra cosa que también usted resalta dentro de este informe de calificación al gobierno del presidente Rafael Correa guarda relación con las fuentes de descontento que generan estos porcentajes en la población. ¿Dónde se marcaron o cuáles fueron las razones que la gente adujo como negativas para calificar al gobierno? Las calificaciones negativas del gobierno están, desde mi punto de vista, en los análisis que nosotros hemos hecho, subdivididas en dos fuentes, diría yo, principalmente. Hay un primer grupo que es el más numeroso de quienes rechazan al gobierno. Siempre estamos hablando de un 35% de personas que expresan una opinión negativa hacia el actual gobierno. Antes de continuar, ¿ese es el porcentaje que siempre se ha mantenido en los 3 años promedio, de gestión? En los últimos 2 años sí consistente. Al inicio no, porque la resistencia era muchísimo menor al 30%, inclusive al 20% los primeros meses del año 2007. Pero ese es otro momento, diría yo, ¿no? Entonces, consistentemente desde mediados del 2008 la calificación negativa o las opiniones negativas están siempre en un promedio entre 30 y 35% más o menos. Un poquito más, un poquito menos se podría decir, dependiendo de múltiples circunstancias, porque la opinión pública varía. Entonces hay primero que la constatación de eso, de que hay algunas personas que unas veces califican mal, otras veces califican bien y están oscilando. Hay otras personas que consistentemente califican mal al gobierno. De entre estas personas que siempre califican mal al gobierno, también hay 2 subgrupos. El primero son más personas de los segmentos más populares del país, de los estratos más pobres, a los que todavía la acción del Estado no alcanza a llegar con toda su eficiencia. Son segmentos todavía importantes de la población con bajo nivel de instrucción y muy difíciles de acceder, que están bastante alejados o social o cultural o geográficamente de los centros de beneficio del Estado, digamos. ¿No? Pero, sin embargo, hay datos al respecto de que el presidente mantiene una muy buena calificación en los sectores rurales del país, en donde prácticamente ha centrado su gestión, especialmente atendiendo a los grupos vulnerables de estos sectores. Así es, eso es correcto. También lo que podemos encontrar dentro de los sectores populares y de los sectores rurales es también una cierta jerarquía, ¿no es cierto? Hay los sectores que son de más abajo todavía tienen una carencia en cuanto a su atención, mientras que lo que se podría decir una enorme mayoría de la población de esos sectores está siendo atendida principalmente por los programas sociales, y ahí está una de las claves de la calificación positiva de este gobierno. Si bien, como habíamos dicho, tiene, por ejemplo, una mayoría en todas las provincias, hay en algunos segmentos una mayor fortaleza, y esta fortaleza mayor se da en los sectores populares urbanos y rurales de todo el país. ¿Cuánto pesa en todos estos datos que usted nos está dando el hecho de que el próximo 15 de enero el gobierno inicia su 4º año de mandato? A mí me parece que los ecuatorianos van a hacer un balance serio y severo, finalmente, desde el punto de vista de sus condiciones de vida actuales comparadas a cómo era en el pasado. Yo lo que he podido percibir a través de nuestras investigaciones es que el estado de ánimo y el balance es más positivo que negativo, si no, no se explicaría de otra manera la calificación que tiene el presidente Rafael Correa con respecto a su gestión. Y también hay una esperanza hacia el futuro, y me parece que este es el momento en el que los ecuatorianos van a hacer un balance de los últimos 4 años, decir ellos si es que han ganado, se han beneficiado con todo este proceso que ha vivido el país en los últimos 4 años, y si es que están dispuestos a seguirlo respaldando o no. ¿Cuánto pesa justamente en el tema del respaldo la queja mayoritaria de la población en relación a los niveles de inseguridad o de violencia que está experimentando la sociedad ecuatoriana?
cuando hacemos una desagregación de la calificación de la gestión del gobierno, podemos ver que no es igual en todos los aspectos. Está bien evaluado en programas sociales, en atención en educación, en atención en salud, en obra pública, en otros aspectos importantes como honestidad, eficiencia y romper privilegios de los antiguos detentadores del poder. Hay algunos temas que son deficitarios en cuanto a la gestión de este gobierno. Son tres principalmente. El primero, el no haber generado suficientes fuentes de empleo. El segundo, el no haber controlado el incremento de los precios, la inflación, la sensación de que eso ha pasado. Y el tercero, el que usted menciona, que es la inseguridad, la delincuencia. En ese último campo, la evaluación del gobierno está, diríamos, empatada, mitad y mitad, que evalúan positiva y negativamente a la eficiencia del gobierno en cuanto a lo que tenía que ver con seguridad y delincuencia. Aspectos importantes, sin duda. Pero sin embargo, dentro de esta medición, usted habló al respecto, o también se hizo una medición, una comparación a los gobiernos provinciales, a propósito de las nuevas responsabilidades que implica la implementación de la nueva Constitución. ¿Qué hay de novedades con relación a eso? Sí, nosotros tenemos ahí en esos datos una acumulación de cifras de distintas encuestas que hicimos a lo largo del año 2010. En todas preguntamos cómo evalúa en una determinada provincia al prefecto provincial y hemos hecho una tabla comparativa de los 23 prefectos provinciales de todo el país. Lo que destaca es que la mayoría, el 90% de los consejos provinciales tienen una calificación más positiva que negativa. Hay algunas prefecturas que tienen una calificación bastante alta. Puedo mencionar Pastaza, Napo, El Oro, entre las principales. Pastaza 88%, Tungurahua 85%, Napo 64%, El Oro 63%, Manabí 58% y Esmeraldas 54%. Son porcentajes ciertamente altos para una gestión. Eso quiere decir que hay ese número de personas que superan en positivos a los negativos en cada una de las provincias. Entonces, son prefecturas que tienen una muy positiva calificación de su gestión. ¿Cómo está Guayas, Pichincha, Azuay? Guayas, Pichincha y Azuay tienen una calificación positiva, intermedia positiva, se podría decir, y tienen realidades políticas muy diferentes. En el caso de Pichincha y Azuay son prefectos que fueron elegidos con una altísima votación y que están repitiendo en su gestión y esos ya tienen obra lograda, consolidada y más bien se enfrentan al reto de explicarle a la gente cuáles son sus nuevas competencias. En el caso de Guayas es un prefecto nuevo que resultó elegido en una pugna bastante fuerte, bastante competida. Y que viene a sustituir a alguien que permaneció como... y que viene a reemplazar a un prefecto que estuvo durante mucho tiempo en su gestión. Entonces, la gente está evaluando con expectativa todavía a esa prefectura, mientras que a las otras se le suma la expectativa las obras ya logradas y realizadas en el periodo anterior. Por último, ¿quiénes reciben la calificación negativa? Hay algunas prefecturas que no tienen una calificación más positiva que negativa. Yo no estoy seguro que eso quiera decir que tienen un alto índice de rechazo, más bien de desconocimiento. Son las provincias de Imbabura, Cotopaxi, que son mencionadas con una calificación menos positiva que las otras. Me parece que también en ese caso son dos situaciones distintas. En un caso, Chimborazo, un prefecto que está repitiendo su gestión y probablemente no ha logrado o comunicar adecuadamente sus obras o tal vez puede ser que tenga algún otro tipo de problema. Yo desconozco más internamente el funcionamiento de la opinión pública asociada a ese tema. Y en el caso de Imbabura es un prefecto nuevo que también probablemente no ha alcanzado todavía a posicionar sus realizaciones, sus obras, sus gestiones o todavía está en un proceso de planificación. Era Santiago Pérez entonces aquí en El Ciudadano TV con algunos de los datos interesantes al respecto de la gestión del gobierno y de los gobiernos seccionales. Hacemos una pausa y continuamos aquí en El Ciudadano TV con Yoconda directamente desde Baeza.
semana el presidente Rafael Correa y su gabinete de ministros sesionaron desde Baeza en Quijos, un cantón de la provincia de Napo, cuya actividad económica gira en torno a la agricultura. Sin embargo, en la última década inversionistas privados le han apostado a la producción de trucha. Veamos. La trucha es un delicioso pescado que puede ser servido de diversas formas. Su sabor y la cantidad de nutrientes con los que cuenta la vuelven un alimento cada vez más comprado por ecuatorianos y extranjeros. Procesamos alrededor de unos 2.500 peces por cosecha, lunes y jueves. Y eso equivale más o menos a unos 1.200 kilos por semana. O sea, y el punto nuestro es mandar, nuestro mercado más que todo es de 10 toneladas mensuales. Ante esta realidad, inversionistas privados apuestan por la cría y producción de este marisco, que ya se convirtió en la segunda actividad económica de Quijos. Yo esta actividad llevo como casi 5 años aquí de trabajo. Como ya sabemos trabajar ya filetiando, entonces ya podemos ir a otro lado. En esta planta, por ejemplo, compran las truchas y las crían desde que son larvas. En cada una de estas piscinas entran alrededor de 4.000 y a medida que van creciendo las cambian de hábitat. Cuando alcanzan el peso deseado, empieza la cosecha. Las pescan, las limpian de forma manual y dependiendo del tamaño las empacan enteras o en filetes. Los alevines llegan acá y en el transcurso de 8 meses ya sacamos a diferentes mercados. Aunque este negocio toma cada vez más fuerza en este cantón de Napo, la ganadería sigue siendo su principal actividad económica. Alrededor del 80% de la población depende del ganado. Es difícil mecanizar con un tractor agrícola, pero hay algunas partes en que sí se puede. Necesitamos drenar los terrenos porque aquí llueve mucho, estamos hablando de 3.000 milímetros anuales de precipitación, entonces eso es bastante, hay mucho pantano. Muy temprano en la mañana, los ganaderos empiezan el ordeño. Unos lo hacen de manera manual. El promedio de litros es de más o menos unos 6-8 litros por vaca. Creo que están unas 30 más o menos. Pero hay quienes ya lo hacen de forma más técnica. Estoy ahorita entre los 280 y 300 litros. ¿Diarios? Diarios. ¿Cuántas vacas son? Son 20 vacas. Los productores de leche, agremiados en la Asociación de Ganaderos de Quijos, buscan poner en marcha una planta pasteurizadora. Para ello, han solicitado el apoyo de las autoridades seccionales. Se les entregó en comodato a 20 años un área de 2.500 metros, una media hectárea, donde se implante la infraestructura y de hecho la planta, ¿no es cierto? Y el Consejo Provincial es el encargado de la construcción vuelta de la infraestructura física. Con la implementación de la planta, los habitantes de Quijos esperan posicionarse como uno de los mayores proveedores de leche de la región, considerando que por autogestión ya lograron mejorar la calidad de sus especies. En Quijos, provincia de Napo, con cámara de Cristóbal Hidalgo y Miguel Romero, Yoconda Loor, El Ciudadano TV. Quijos es conocido como la Ruta del Agua y está de fiesta. A sus 56 años de vida institucional, la diversidad de su flora y la fauna la convierten en un potencial atractivo turístico. Fauna, flora, cascadas y cultura son algunos de los atractivos con los que cuenta el Valle del Quijos. Este cantón de 6.000 habitantes es conocido como la Ruta del Agua. Es por eso que empezamos nuestro recorrido en los senderos de herradura que conducen a las cascadas. Durante el paseo, los visitantes pueden observar diversas especies de plantas e insectos. Tras 20 minutos de recorrido, ya se puede escuchar el sonoro caer del agua. Las cascadas están cerca. Esta es la chorrera 2 y en aguas de abajo tenemos otra chorrera más. Y lo importante es que aquí el turista viene y tiene una comunión con la naturaleza. El periplo dura alrededor de 2 horas y termina en una granja donde la fauna y gran diversidad de orquídeas se suman a los atractivos. El recorrido por las cascadas y la granja es un proyecto integral que ejecuta el municipio de Quijos para atraer a los turistas. El proyecto de la granja integral está encaminado a tener sistemas demostrativos de agroproducción sustentable, los mismos que son transferidos hacia nuestras comunidades.
Tras un terremoto que azotó a esta zona el 5 de marzo de 1987, se crearon dos Baezas, la antigua y la nueva. En la antigua, declarada Patrimonio Cultural en 1995, un museo recuerda cómo era la ciudad antes del fenómeno natural. El museo recoge objetos arqueológicos, culturales, fotográficos, musicales y de manera especial religiosos, pues está asentado sobre lo que antes del terremoto fue la casa parroquial. Que lo mantenemos con los trajes de la Virgen del Quinche y también lo que han dejado antiguamente los sacerdotes josefinos que están todavía aquí. Arqueología que nos dejaron los quijos, que datan de los años 500 a.C. a 1500 después de Cristo. También fotografías históricas de Baeza desde los años 20 del siglo anterior. El Ministerio de Cultura colaboró con el museo, que ahora cuenta con un diorama de la ciudad antigua. A todos los amigos del país entero, ¿no? Y a todos quienes nos están mirando, pues acá les esperamos con los brazos abiertos siempre, y si vienen a Quijos seguro que van a volver. En Quijos, provincia de Napo, con cámara de Cristóbal Hidalgo y Miguel Romero, Yoconda Lore, El Ciudadano TV. Gracias amigos por permanecer junto a nosotros. Les recordamos que usted puede ver la retransmisión de este programa a través de la señal de CN Plus a las 14 horas y por Teleandina a las 11 de la noche. Buen inicio de semana. Pásela bien.